Bien, en esta sesión vamos a ver dos elementos estructurales, columnas y vigas. Eh, Empecemos por las columnas. Cabe aclarar que las columnas son elementos arquitectónicos, mientras que las vigas son elementos netamente estructurales. Por consiguiente, ellas van a aparecer dentro de la cinta estructura. Pero las columnas sí están dentro de la cinta de arquitectura en la que hemos venido trabajando todas las sesiones. Dentro de esta cinta, entonces, en el panel construir encontramos pilar en español, en inglés se llamará column, y dentro de ellas encontramos dos tipos, estructurales y arquitectónicas. Siempre vamos a utilizar columnas estructurales. Las columnas arquitectónicas son decorativas, que no tienen soporte, no son realmente estructurales, o el recubrimiento de una columna estructural. Entonces voy a decirle que voy a crear una columna estructural. Y como absolutamente todo lo que creemos aquí en Revit, dependemos de alguna familia y tipo que tengamos cargado. Por defecto en Revit, en esta versión al menos, pues tengo cargadas las familias de pilares HB, IP y pilares o columnas en hormigón. Y cada una con los correspondientes tipos. Como ya lo he explicado antes, pues si no aparece ninguna, pues podríamos cargar el contenido que Revit nos ofrece por defecto. Ya hemos visto anteriormente dónde descargar ese contenido y cómo instalarlo. O podemos buscar familias de columnas en alguna de las plataformas que hemos mencionado anteriormente y cargar esas familias. Voy a trabajar en este ejercicio con las que me ofrece el programa por defecto. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que quiero una columna en IP de 24 centímetros y al seleccionar esa familia y el correspondiente tipo, pues me indica algunos parámetros que podremos modificar desde el tipo, algunas que podremos modificar desde el modelo o las propiedades de la familia. Dentro de esta barrita verde en la que vamos a preestablecer algunos parámetros del objeto previo a construirlo, podemos decir si queremos que la columna vaya en profundidad o vaya en altura. En este caso le voy a decir que va en altura, no voy a hundirla en el piso porque por defecto la columna no va hacia arriba, sino parte hacia abajo, se inserta en el terreno. Pero en este caso, para efectos del ejercicio, simplemente le voy a decir que parta del nivel cero, al decirle que voy en altura va a partir del nivel cero y que llegue hasta el nivel, entonces seleccionamos el nivel que corresponda. Recordemos que en este caso pues no he hecho absolutamente nada, pero como inicié con una plantilla de arquitectura, pues tengo nivel cero que está a 0 metros, el nivel uno que estará a 3 metros y el nivel 2 que estará a 6 metros. Entonces voy a decirle que vaya hasta el nivel 2 esa columna y lo ubico en cualquier parte. Hago clic y aquí ya tenemos nuestra columna y puedo seguir insertando columnas. Como vemos, efectivamente el perfil corresponde a el seleccionado, una IP. Una IP que seguramente medirá 24 centímetros en su longitud y pues lo que corresponda al tipo seleccionado en ancho. Esto cuánto mide de ancho, veamos, de aquí a acá. Esto mide 12 centímetros y de este punto a este punto mide 24 centímetros efectivamente. Ahora es donde podemos utilizar la columna arquitectónica para recubrir esta estructura. Entonces yo le puedo decir que quiero un pilar arquitectónico, por ejemplo, de 30 centímetros, no circular, perdón, aquí rectangular de 30 por 30 y ubicarla dentro del mismo eje de la columna estructural que ya inserté. En este caso asumió o asume las mismas propiedades que preestablecí en la anterior, que la columna va en altura y que llega hasta el nivel 2. Entonces me aseguro de hacer clic en la intersección de la columna estructural y tenemos efectivamente una columna que recubre la estructura. Si vemos en 3D, pues solamente veremos la columna en concreto, pero vemos que efectivamente dentro se encuentra la IP que inserté previamente. Si la columna no tiene estructura metálica, sino que es fundida en concreto, pues puedo decirle que quiero, volvamos aquí a la planta uno, al nivel uno, y puedo decirle que quiero entonces una columna estructural, pero de una vez que sea la columna en concreto de 30 por 30, por ejemplo. E insertamos esta columna en donde querramos y listo, tenemos una columna sin alma en metal o alma metálica y simplemente fundida totalmente en concreto.
lo cual pues seguramente no es correcto, ¿no? Esto tendrá algunas varillas y otros elementos en metálicos de igual manera, pero digamos que esto ya representa estructuralmente lo que necesitamos si no tenemos este tipo de estructura planeada. Ahora, estas columnas pueden insertarse de forma mucho más eficiente y rápida si tenemos una rejilla estructural, es decir, si tenemos una serie de ejes horizontales y verticales. Entonces voy a crear dentro de la misma cinta de arquitectura. Vemos que en el panel referencia, como estoy en una planta, tenemos activa la opción de rejilla. No está activa la de nivel. Recuerden que los niveles solo se activan desde los alzados. Entonces voy a rejilla y voy a decirle que quiero, supongamos, una pequeña rejilla, digamos, cada 3 metros. Voy a hacerlo aproximado y creemos una serie de 5 ejes por cada lado. Ok, entonces ahora vamos a modificar, selecciono cada eje y le doy la distancia correspondiente al eje anterior. Perdón, vamos de principio a fin. Está acá 3 metros, esta de aquí 3 metros y esta de acá a 3 metros. Y crearé también la horizontal. Entonces vamos a rejilla y digamos que de aquí a acá, pero esta rejilla, este eje, perdón, no lo quiero numerado, sino con letras o lo quiero con nomenclatura en letras. Entonces voy a decirle que este es el eje A y creamos los siguientes ejes. Ya él entenderá que al haber nombrado el anterior con una letra, pues los siguientes también les corresponde una letra para crearse. Veo que me toca alargar un poco los ejes verticales, no hay lío. Voy a extender este eje para que se enlace con los otros ejes que había creado. Y como estos ejes se enlazaron, los creé enlazados, recuerden que eso se hace haciendo clic cuando él me genere esta proyección. Esta línea punteadita me indica que el eje se va a enlazar al inicio o al final de otros ejes creados. Es decir, si yo voy a crear aquí otro eje vertical y ubico el cursor de tal manera que aparezca esta línea de extensión, pues yo ya sé que va a quedar enlazado al principio del eje, y si al final lo proyecto hasta donde aparezca esa línea punteadita, sé que lo estoy ajustando al final. En este caso, al estar ajustados, con desplazar uno se van a desplazar todos los demás. Entonces voy a darle distancia entre ejes, 3 metros en este 3 metros, este 3 metros y este último 3 metros. Listo, entonces alarguemos un poquito más esto aquí y listo. Ahora, entonces, como ya tengo una rejilla estructural, digamos, yo ya puedo decirle cuando vaya a insertar la columna. Entonces vamos a crear una columna estructural, puede ser esta de 30 por 30 o puedo crear la propia. Si por ejemplo mis columnas fueran de 25 por 25 centímetros, que no las tenemos dentro de los tipos preestablecidos, pues recuerden que como lo hemos hecho con los muros o lo hemos hecho con las ventanas o las puertas, en fin, puedo decirle que quiero editar su tipo y crear mi propio tipo. Entonces le digo que voy a duplicar este, quiero columnas de 250 por 250 milímetros, o podría decirle de 25 por 25 centímetros. Esto es solo el nombre, esto no va a afectar en nada las dimensiones finales de esa columna, simplemente es la nomenclatura correspondiente al tipo, el nombre que le demos, pero realmente las dimensiones no las estamos alterando aún. Le damos a aceptar. Entonces efectivamente ya he creado el tipo 250 por 250 milímetros, pero como vemos en las cotas, dentro de las propiedades del tipo, me dice que la columna sigue midiendo 30 por 30. Entonces aquí sí vamos a cambiar las dimensiones realmente de esa columna, diciéndole que esa columna mida 25 por 25. Le damos a aceptar. Ya tenemos entonces nuestro pilar rectangular de hormigón de 25 por 25 y puedo empezar a insertarlo haciendo clic en sobre los ejes o en la intersección de ellos. Si yo hago clic sobre un eje, voy a hacer que la columna se ajuste a ese eje. Es decir, si hago clic en este punto, al mover el eje 1, vemos que esa columna está adherida a ese eje, pero al eje vertical no, porque no quedó ubicada sobre ningún eje vertical. Voy a borrarla y la vuelvo a crear
pero en esta ocasión voy a hacer clic en la intersección entre los dos ejes. Al haberlo hecho de esta manera, la columna ya no solo está ajustada al eje 1, sino que también estará ajustada al eje A. Si el eje A se desplaza, la columna se desplaza; si el eje 1 se desplaza, la columna se desplaza con él. Que digamos que en un sistema constructivo tradicional sería lo adecuado, lo correcto. Pero yo quiero insertar columnas en las intersecciones, supongamos que no en todas, no quiero en sobre D4 y D5, ni D4 ni D5, pero las demás sí, quiero en todas las demás intersecciones que haya columna. Entonces voy a decirle que voy a hacer una columna estructural y me da la opción dentro de la cinta modificar, colocar pilar estructural, me aparece la opción en rejilla. En este caso, si le decimos que en rejilla, podemos ir seleccionando en qué ejes o sobre qué ejes quiero que se inserten esas columnas. Puedo seleccionar uno, presionar control e ir seleccionando los demás, o con una selección por cruce puedo de una vez seleccionar todas las que quiero que hagan parte de esto. Entonces en este caso quiero que las columnas, los ejes, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5 hagan parte de esa retícula, y con control le agregamos A, B, C. Bueno, dejémosle D y E y después borro las que no quiero. Entonces ya las seleccioné todas, miren que ya me previsualiza dónde va a insertar esas columnas. Entonces sí, efectivamente esto es lo que quiero. Le puedo decir que quiero ya finalizar esa creación de columnas y vemos que efectivamente en todas las intersecciones ha quedado creada una columna. Y por consiguiente cada una de ellas está atada a sus dos correspondientes ejes. Pero dije que estas cuatro no las quería, entonces simplemente las selecciono y las suprimo y ya tengo mi juego de columnas perfectamente colocadas y ajustadas a los ejes correspondientes. Entonces, si se desplaza cualquier eje, pues se desplazará con las correspondientes columnas. Las columnas, bueno, nada, como les digo, pues eso dependerá de las familias que tengamos cargadas, qué propiedades le podamos asignar a esas columnas. Aquí está nuestro 3D de ese set de columnas. Ahora voy a conectar esas columnas. Ah, bueno, no, una aclaración. Las columnas, aparte de el punto en el que inician y el punto en el que al que llegan, entonces en este caso me dice que tenemos, recordemos que niveles tenemos. Entonces vamos aquí a algún alzado, voy al alzado sur y vemos que tenemos por ahora dos niveles, nivel 1 que está a 0 y nivel 2 que está a 3. No tengo el nivel, no tengo un nivel 3. Entonces voy a crear ese nivel 3. Desde aquí, desde el alzado, voy a ir a arquitectura y vemos que en el panel referencia ya aparecen los niveles activos. Entonces voy a crear otro nivel adicional, un nivel 3, nivel que voy a ubicar a 3 metros del anterior. 3, le di 32 a 3 metros del anterior. Lo hice aquí seleccionando el nivel y modificando el valor en la cota que apareció, o también lo podemos hacer haciendo clic sobre el dato, sobre la nomenclatura del nivel, y con clic de nuevo sobre su valor puedo indicar a qué altura lo quiero. Cualquiera de las dos opciones es válida y es viable. Entonces, por ejemplo, quiero que todas estas columnas lleguen hasta el nivel. Voy a ampliar los ejes. Voy a hacer que los ejes también suban del nivel. Esto sí es solamente en apariencia, por apariencia. Qué tan largos sean los ejes será para efectos de la documentación posterior del proyecto. Cuando generemos la planimetría, ahí es que nos va a importar si estos ejes son más largos o más cortos. eh, en el alzado, porque en la planta es otra cosa. En la planta sí necesito que se creen las intersecciones, que esos ejes unos sobrepasen a otros, en fin. Recordemos que los ejes, eso ya lo habíamos mencionado, los ejes no necesariamente son horizontales o verticales. Los ejes pueden ser oblicuos, pueden tener varios segmentos, cosa distinta a los niveles. Los niveles sí son únicamente horizontales y es del alzado, ya que el nivel indica una altura sobre ese punto. Entonces lo que me está diciendo es que sobre todo este punto estoy a 6 metros. Entonces no puedo variar el nivel, no se puede hacer oblicuo, no puedo hacerlo en varios segmentos ni nada por el estilo. Entonces bien, voy a seleccionar todas estas columnas y le digo a todas que lleguen hasta, seleccionémoslas por aquí porque ahí seleccioné también los ejes. Entonces las seleccioné por una ventana, no por cruce, y le digo que todas esas columnas lleguen hasta el nivel 3. Listo, ahí tenemos esas columnas. Pero aparte de eso, puedo indicarle específicamente alguna columna. Veamos esto en tres dimensiones. Por ejemplo, quiero que esta columna tenga unas características distintas, que no empiece específicamente desde el nivel 0, o que empiece antes, o que se proyecte más allá del nivel 3. Entonces, aparte
del punto en el que empieza esa columna y el punto en el que termina, tenemos desfases. Desfase en la base me permitirá desprender de ese nivel el inicio de la columna. Si este desfase es positivo, por ejemplo, 1 metro, entonces veremos que esa columna empieza 1 metro más arriba que las demás. Si el desfase es negativo, menos 2 metros, pues veremos que la columna se hunde por debajo. Pero esto, y lo vamos a ver ahorita que vemos las vigas, digamos que no es normalmente la forma correcta de modificar la altura de estos elementos estructurales. Pero ya lo vamos a ver y lo trataré de dejar lo más claro posible. Lo mismo entonces en la altura, ¿no? En la altura también me dice que llega hasta el nivel 3, pero le puedo decir que tenga un desfase por arriba. Supongamos que se proyecte 2 metros más. Y entonces esta columna es 2 metros más alta que las demás columnas. Listo, cero. Y aparte aparece la opción de si esa columna se mueve o no con su correspondiente eje. Está activa por lo que la inserté utilizando esa rejilla o cuando la insertamos ubicando el cursor sobre las intersecciones o sobre la misma rejilla. Entonces esto se activa automáticamente. Pero si quiero que ella se desprenda de esa limitación, pues simplemente desactivamos esta opción y esa columna ya quedará fija en ese punto y no dependerá de la ubicación del eje. Ya el resto de propiedades dependerán específicamente de la familia y del tipo. Es importante, y esto lo dejaremos claro cuando veamos cómo modelar familias, eh, es importante siempre tener en cuenta que los objetos tienen tres tipos de propiedad o tres tipos de parámetro. Uno son los parámetros específicos de la familia, lo que se ha definido para esa familia en especial. Otras son las propiedades del tipo, entonces cada familia está compuesta por varios tipos. En este caso, por ejemplo, la altura, el grosor de la columna, el ancho y la longitud de la columna son propiedades del tipo, por eso las pude editar y crear un nuevo tipo dentro de la misma familia. Yo no cambié de familia, seguimos en la familia rectangular en hormigón, pero creé un nuevo tipo que fue este 25 por 25 porque puedo modificar esas dimensiones ya que es una propiedad del tipo dentro de este objeto y otras son las propiedades del objeto específicamente, como las que acabo de modificar. Su inicio, su final, sus desfases. En algunos casos, quien crea la familia me da la posibilidad de modificar algún material o algún otro parámetro. Por ejemplo, aquí yo no puedo modificar el ancho de la columna, no es una propiedad del modelo, sino o del elemento, sino es una propiedad específicamente del tipo, pero sí puedo, por ejemplo, modificar este material. Entonces me dice que los materiales estructurales son recubrimiento de armazón, no sé qué, revestimiento. Esto seguramente lo podré modificar cargando otros tipos de elementos. Entonces, en este caso, si es posible, pues modifico algunas cosas desde el elemento, sino desde el tipo, si no serán parámetros de la familia. Bien, me voy otra vez a la planta de nivel 1 y vamos a empezar a crear vigas. Como les dije, las vigas son elementos netamente estructurales. Por primera vez nos salimos de la cinta de arquitectura y vamos a la cinta estructura y llegamos aquí a las vigas. Al seleccionar las vigas ocurre exactamente lo mismo que con las columnas y es que tenemos varias familias preestablecidas con sus correspondientes tipos. En este caso tenemos vigas en concreto de 30 por 60 centímetros, de 40 por 80 y de 40 por 80, no sé qué diferencia hay entre estas dos. Y tenemos una metálica que es de 30 por 16 por 4 centímetros, son y pilares, bueno, V, pues son las mismas IPs, ¿no? Entonces yo voy a decirle en este caso, como tengo columnas de 25, voy a decirle que quiero vigas de 30 por 60, pero las voy a modificar y las voy a dejar de 25 por 50, por ejemplo. Entonces, igual que hicimos con las columnas, voy a editar tipo, creo mi propio tipo al que voy a llamar 250 por 500 milímetros. Aceptamos y modificamos las dimensiones dentro de las propiedades del tipo. 0,25 metros por 0,5. Ok, le damos a aplicar
aceptar y ya estamos creando esas vigas. En este caso, ¿cómo creamos una viga? Simple. Hago clic en un punto y en otro para crear la viga. Vemos que en la cinta a la que nos llevo, que es modificar, colocar viga, pues nos aparecen nuestras herramientas de dibujo, herramientas que ya hemos visto en otras ocasiones, como en los muros, en las que puedo decirle que quiero crearla a partir de una línea recta, de un arco de 3 puntos, de un arco de 2 puntos, de un arco tangente a una línea, de un arco tangente a dos líneas, curvas, elípticas o definiendo puntos de control. Entonces, si le digo que sea a partir de líneas rectas, pues puedo empezar a crear esas vigas en el orden que quiera. Y acabo de crear una viga, él me está diciendo que no es visible en este plano de planta. ¿Por qué? Porque esa viga se ha insertado por el suelo y seguramente pues el plano de planta, recuerde siempre que esto finalmente es un corte, pues no está proyectando ese elemento desde la parte baja. Entonces las vigas por defecto se insertan sobre el nivel en el que esté. Si estoy en el nivel 1 se insertan sobre el nivel 1, si estoy en el nivel 2 sobre el nivel 2 y así sucesivamente. Voy a borrar esta viga. Voy a utilizar la misma rejilla, entonces puedo decirle que quiero una viga de 25 por 50 y hacemos esa viga desde el eje de la columna hasta el eje de la otra columna. Otra vez me está diciendo que no es visible, pero vamos a ver que efectivamente se ha creado esa viga por debajo de ese nivel. Perdón, un segundo. Ok, continuamos. Entonces, la viga se inserta, en este caso se insertó por debajo del nivel, pero esa es una propiedad que también puedes modificar en el objeto, no es una propiedad del tipo, no es una propiedad de la familia. Entonces, si seleccionamos esa viga y nos vamos a las propiedades de esa viga, vemos que me habla de la justificación en Z. Entonces, dentro de esa justificación me dice que está ajustada en la parte superior de ella, pero yo podría decirle que quiero que se justifique por la parte inferior y veremos entonces que la viga se ajustó del eje o del nivel seleccionado sobre el cual lo dibujamos hacia arriba. Por consiguiente, en el nivel de planta ya será visible. Mira, aquí ya podemos ver la viga. Volvamos al 3D. O le puedo decir que se ajuste en Z sobre el centro. Entonces va a tomar el nivel como centro para dibujar la columna. ¿Qué es lo correcto? Voy a decirle que esté ubicada por encima del nivel. Entonces le digo que se ajuste en la parte inferior. Cualquiera de las tres opciones es correcta, cualquiera. Pero debemos tener en cuenta una cosa. Cuando ya empezamos a trabajar estructura, tema en el que no voy a ahondar demasiado porque no hace parte de este curso, podemos visualizar algo que se llama el modelo analítico. Entonces, si entramos al modelo analítico, él me va a mostrar. Bueno, aquí acabo de darme cuenta de algo que no había visto en esta versión 2023. Y es que, como les decía, aquí tenemos en la parte inferior la opción de ocultar o mostrar modelo analítico. Esto en otras versiones lo que nos permite es mostrar una guía de cómo se conectan esos elementos estructurales. Entonces, en este caso, sobre las columnas, muestra una línea sobre el eje de la columna y una línea sobre la conexión de la viga para que funcione estructuralmente. Deben conectarse esas líneas, deben conectarse en unos nodos, que serán los nodos estructurales. Pero estaba viendo porque al activarlo, pues me extrañó no ver nada. Entonces estaba viendo que en la versión 2023 ya no aparece por defecto, no sé en la 24. En la 22 para atrás aparecían automáticamente esas líneas. Aquí veo que tenemos que crearlas, pero pues está aquí dentro de estructura y por aquí se crean los elementos estructurales o las guías estructurales, pero pues no viene al caso porque repito, pues este no es un curso de estructuras. Pero bueno, a lo que iba es que si vemos dentro de la viga, tenemos también la opción de desfasar esa viga. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que se ubique, se justifique en Z sobre sobre la parte inferior, pero desfasarla. Entonces decirle que se desfase, por ejemplo, menos 0.5. Entonces la viga se ubicó abajo. Aparentemente
sería como si le hubiéramos dicho que no se ubicara en la parte inferior, sino en la parte superior, pero estructuralmente no. Si se va a hacer un análisis sobre esa estructura, aquí habríamos desconectado ese punto, ese nodo estructural, lo hubiéramos desconectado porque el nodo de la viga sigue transitando por la parte inferior de ella. Entonces, lo correcto es alinearla de acuerdo a sus caras y no por desfase. El desfase funciona más eh, como una opción para poder eh, mover un poco esa viga si es el caso, si es necesario. Pero lo ideal es que ella se mantenga sobre su alineación para que estructuralmente se pueda hacer un análisis y ese análisis nos arroje resultados acertados. Otra cosa que podemos hacer con las vigas es que las podemos editar visualmente haciendo clic sobre los puntos de inicio de origen. Al seleccionarla vemos que me resalta unos puntos de inicio de origen. Esto lo podemos modificar sin problema, simplemente haciendo clic en el punto y arrastrando el punto. Tiene además la opción de desfasarla no en toda su altura, sino al inicio o al final. Esta viga, si no estoy mal, la dibujé de derecha a izquierda, creo, no estoy seguro. El inicio es donde haya hecho primero clic. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que esa viga se desfase. Voy a ubicarlo en la parte de arriba. Digámosle que esta viga no esté, bueno, aquí ya no la puedo cambiar de nivel, ¿no? No está esa opción. Tengo que ir al nivel 3 y dibujar la viga en el nivel 3. Pero si, por ejemplo, fuera una viga para cubierta y la cubierta tiene una inclinación, pues yo puedo decirle que se desfase al final, por ejemplo, 50 centímetros y que tenemos una viga inclinada. ¿No? Con un desfase en la parte superior de el valor que le di. También se puede rotar, entonces la viga también puede tener una rotación, por ejemplo, de 15 grados. Entonces la viga se ha rotado, se rota con respecto al plano inicial. Entonces digamos que no es muy libre al ser un elemento estructural, pero sí puedo controlar algunos aspectos dentro de ella que nos permitan utilizarla de acuerdo a la geometría del proyecto. Eh, Hay otros elementos que debemos tener en cuenta en estas vigas y es cómo se unen a los elementos estructurales. Si, por ejemplo, estas dos columnas no fueran de esta familia, sino fueran IPs, por ejemplo, ¿sí? Ahí puse IPs de 20 y esta columna quiero que también sea una IP. ¿Sí? Estos tipos de unión entre elementos metálicos, pues hay que definirlos. Él por defecto va a enviar la columna hasta el inicio de la siguiente, dejando un pequeño espacio en ella. Ese pequeño espacio es estas juntas. Reducción de junta inicial y final la está dejando a un poco más de 1 centímetro. Esto es media pulgada. Eh, la está dejando a media pulgada del elemento estructural columna porque se supone que entre ellos voy a definir un tipo de unión. Uniones que de nuevo no hacen parte de este curso, pero que se encuentran dentro de la cinta estructura. Por aquí tenemos los tipos de conexión entre elementos estructurales. Entonces habría que definir qué tipo de unión es el que se va a dar entre esos dos elementos, pero por defecto, y lo aclaro por si vamos a trabajar con estructura metálica, pues que tengamos claro que no queda pegada, sin embargo podría aumentar o disminuir esto, podría pegar esto hasta que toque la columna vertical. Lo único que he hecho es modificar ese desfase, pero lo hice visualmente con estas dos flechitas que aparecen aquí. Pero, repito, lo adecuado, lo ideal es que esto efectivamente quede con este espacio mientras definimos el tipo de unión que se va a dar entre esos dos elementos. Bien, creo que con esto termino esta parte de vigas y columnas. Recuerden que es básico y que al no ser un curso de estructura, pues no nos vamos a adentrar en detalles específicamente estructurales, pero que nos pueden ser útiles para esta base arquitectónica que estamos creando.